Le damos la bienvenida a la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. Señoras y señores, distinguido público, muy buenas tardes. Con la anuencia de la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes al auditorio Hugo Chávez de estas casas de estudios, donde se llevará a cabo la conferencia magistral Ciencia para la Industrialización, disertada por nuestro invitado de hoy, el doctor Murat Yulek. Agradecemos la presencia de la directora Marisela Bermúdez, directora de la Escuela Latinoamericana de Medicina, doctor Salvador Allende, y demás invitados especiales. Para conocer un poco a nuestro invitado de hoy, el doctor Murat es ingeniero mecánico de la Universidad de Bosasisi, posee maestrías en negocios y doctorados en economía de la Universidad de Bilkent. Experto en macroeconomía y finanzas, actualmente es profesor de economía, rector de la Universidad Técnica de Austin, además director del Centro de Política Industrial y Desarrollo Universidad de Comercio de Estambul. Es importante destacar que entre sus obras sobre finanzas y desarrollo económico han sido publicadas por editoriales internacionales, las cuales explican la planificación económica, las políticas industriales de contratación pública y el desarrollo tecnológico. A continuación, con ustedes, el doctor Murat Yulek. Bienvenido nuevamente. Buenos días. Lamentablemente, no he aprendido suficiente español hasta ahora, pero tal vez la próxima vez que venga pueda hablar mejor. Le agradezco a la vicepresidencia y el DELIET por la organización de este evento. Estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí con todos ustedes y voy a tratar de hacer ahora una presentación sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudar para el desarrollo económico. Sabemos que la ciencia y la tecnología son cosas positivas. Nadie diría que la ciencia es mala o que la tecnología es mala. Pero realmente entendemos los beneficios de la ciencia y la tecnología en nuestros países, especialmente en un país como Venezuela, que es un país que necesita mucho desarrollo económico para volverse independiente en el término o en la forma de bolivariana, en el sentido bolivariano. Esta será una presentación sobre este tema. No quiero que sea muy teórica, entonces voy a darles ejemplos, trataré de darles buenos ejemplos de las mejores prácticas. Pero, por supuesto, siempre va a empezar un poco de manera teórica. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Primero que nada, tenemos aquí una pequeña imagen del libro que se llama ¿Cómo triunfan las naciones? Ahora, Eliot lo ha traducido al español y espero que pronto sea publicado en Venezuela y en otros países de habla española, tal vez cerca de junio o julio. Toda esta información viene de ese libro. La tecnología no me funciona.
¿Qué debo hacer? Por favor, ayuda para poder cambiar la lámina. Necesitamos que ayuden al orador. Es traducción libro. En el centro vemos la de español. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Como la última vez, hablaremos sobre si la industrialización es importante o si sencillamente es una tendencia. Algo que suena bonito pero que no tiene utilidad. Lo segundo es si la ciencia y la tecnología impulsan el desarrollo económico. ¿Realmente lo hacen? Y pueden. Y la educación. Todos sabemos que la educación es buena, pero ¿la educación realmente es buena? ¿Realmente ayuda a la sociedad? Nadie está en contra de la educación, ¿verdad? Yo vengo de una institución educativa, de una universidad. Nadie, por supuesto, allí dice nada en contra de la educación, pero ¿realmente es útil la educación que recibimos? ¿Y cómo podemos hacer que estos dos actores sean útiles para el desarrollo económico? Para que vivamos realmente en un mundo mejor, utilizando la ciencia y la tecnología y la educación. Esos son los temas de los que voy a estar hablando el día de hoy. Primero que nada, ¿qué es la industrialización? ¿Es bueno? Venezuela tiene mucho petróleo. Venezuela necesita industrializarse. Tiene tanto petróleo. ¿Qué dijo? Alguien que... Professor, you need to wear your earpieces. Por favor, utilicen los micrófonos para responder. Y tantas otras cosas. Venezuela es muy rica. ¿Por qué tendría que industrializarse? ¿Por qué molestarse en industrializarse? ¿Se acuerdan que hay un profesor? Yo les dije que la educación es buena y hay un profesor que se llama Kaldor, es un economista, era de la Universidad de Cambridge y él tuvo esta idea de que la industria es el motor del crecimiento. La industria manufacturera. Y cuando vemos estudios empíricos que hacemos hoy en día, después de 60 años, él todavía tiene la razón. Es decir, que es la manufactura y no el petróleo, no otras cosas, sino la manufactura, que es el motor del crecimiento. Si se quiere crecimiento, entonces necesitamos industrias. Si queremos tecnología, mejores tecnologías, no necesitas petróleo, sino que necesitas industrias. ¿Por qué industrializar? Ya tomando en cuenta esa idea anterior, porque ya dije, es el motor del crecimiento y más relacionado con los países desarrollados, es un motor de desarrollo económico. Sin el sector industrial, el desarrollo económico no será lo suficientemente rápido y adecuado. Y es la industria la que genera una productividad alta. Necesitamos productividad. ¿Qué significa? Asumamos que este es nuestro país, nosotros somos 100 personas y vivimos de nuestra producción de, por ejemplo, trigo. O de carros o computadoras. Si queremos tener crecimiento, tenemos que producir más hoy de lo que produjimos ayer. Eso significa que necesitamos crecimiento de la productividad. Si la productividad no crece per cápita por persona, no podemos hacernos ricos. Porque no hay crecimiento, porque hay 100 personas que están produciendo 100 unidades y si producimos todos los años 100 unidades, siempre vamos a ser pobres. Pero si el año que viene producimos, digamos, 110 unidades, es decir, que tenemos mayor productividad, entonces
Materialmente, por supuesto, no desde el punto de vista espiritual, pero sí materialmente estaremos mejor este año que el año anterior. Entonces necesitamos crecimiento en la productividad. Y los economistas nos han mostrado que la productividad o el crecimiento de la productividad viene de la mano con la industria. Venezuela es grande, tiene un gran territorio. Si usted no tiene la tecnología, no puede tener más productos de agricultura. Necesita tecnología para producir más de la misma tierra. Por eso es que la productividad, la alta productividad y el crecimiento de la productividad es importante y vienen con la industrialización. Por ejemplo, en una fábrica se puede hacer tractores, fertilizadores, nuevos equipos, fertilizantes y nuevos equipos que van a generar nuevos productos o más productos de la tierra, de la misma tierra. Hay también otras razones políticas y sociales por las cuales la manufactura y la industrialización son importantes. Una de ellas es que un país como Venezuela no puede ser realmente independiente desde el punto de vista político si no es independiente desde el punto de vista económico y tecnológico. Si son dependientes de otra sociedad, de otra nación, por razones económicas o tecnológicas, entonces no pueden hablar de ser realmente independientes. Por supuesto, pueden pensar que son independientes, pero no lo son realmente. Si están importando, digamos, incluso papas de otro país, si están importando comida de otro país para poder sobrevivir, no pueden hablar de ser independientes. Y ese es un concepto bolivariano, de hecho, pero es cierto para todos. Y la independencia tecnológica y económica no aparece o no existe sin la industrialización. Usted puede tener la mejor educación, el mejor sistema de educación con las mejores universidades, pero si el país no está realmente industrializado, significa que en el mundo real usted no es independiente. Y el país no es libre desde el punto de vista tecnológico y económico. Esto se trata de un concepto llamado la trampa del ingreso. Trabajamos con 200 países y se hace muy claro que 90% de los países del mundo, incluyendo a Venezuela y también mi país, Turquía, 90% de todos los países del mundo están o en una trampa de bajo ingreso o en la trampa de ingreso medio. Venezuela es un país rico, tiene petróleo, tiene grandes edificios, entonces probablemente Venezuela se puede decir que está en la trampa del ingreso medio. Algunos dirían, no, nosotros estamos en la trampa de ingreso bajo. No lo sé, habría que comparar para saber, pero definitivamente Venezuela está en una trampa, como 90% de todos los países del mundo. Cuando los economistas revisan cómo crecen los países, ellos resaltaron que si un país es muy pobre, como por ejemplo un país africano muy pobre, si todas las condiciones generales están bien, naturalmente puede crecer, ese país puede crecer. Pero cuando llega a una cierta cantidad de ingreso, el camino de crecimiento se detiene y a veces incluso va en sentido negativo y comienza la trampa de la pobreza. Esta es la llamada trampa del ingreso medio. Esta trampa significa que el país está atrapado en una situación en la que no puede crecer. Es decir, que el ingreso per cápita, las condiciones de vida, no mejoran. Está atrapado el país. La única forma
de salir de esa trampa del crecimiento lento es cambiar la economía. Se llama transformación, es una transformación que hay que hacer. Transformar la economía para que haya una nueva dinámica de mejor crecimiento. Y esto se llama políticas industriales. Se cambia los parámetros generales de la economía para que se reinicie el motor y pueda salir de esa trampa y el país se vuelva un país rico, como Corea del Sur, por ejemplo, o como los Estados Unidos hace 150 años, no ahora, hace 150 años, o Alemania hace 150 años también, o Japón hace 100 años, y así. Es decir, que hay muy buenos ejemplos de países que lograron transformar su economía y convertirse en países ricos. Venezuela es un país en desarrollo, así como otros, y tiene que hacer algo, y ese algo es transformar la economía para hacerse un país industrializado, una economía industrializada que significa que tiene que tener mayor productividad. Los economistas sabrán que los de desarrollo siempre dicen, tenemos una persona, hay una historia, ¿cómo ayudamos a una persona pobre? Le damos un pescado, para que sobreviva porque tiene hambre. Le das un pescado. Y está contenta la persona porque le diste un pescado. Pero los economistas le dirán, no le dé un pescado. Enséñele a pescar y dele algo de equipo para que él pueda pescar sus propios peces. Porque entonces así él sobrevive hoy y si puede pescar, puede sobrevivir mañana y después de eso. En lugar de darle entonces un pescado, usted le da una caña para que pueda pescar. Esa es la máxima general que los economistas mencionan. Pero están equivocados. Porque esto es como volver al principio. Es retrasar el reloj 15.000 años a nuestros ancestros, a los cazadores y los recolectores, que iban a la naturaleza para cazar animales, para recoger frutas y poder comer. Pero hubo una revolución, la revolución de la agricultura. Y así nuestros ancestros se convirtieron en productores, en agricultores, en lugar de cazadores y recolectores. Entonces, cuando nosotros decimos esto, es un dejo erróneo, porque estamos diciéndole a los países pobres que regresen en el tiempo, a 10.000 años antes o 15.000 años antes. ¿Qué tenemos entonces que decir nosotros a esos países en lugar de decirle que deben pescar y darles equipo para pescar? Las economías de desarrollo tienen que transformarse. Las políticas deben transformarse para enseñarle a las personas a que necesitan una granja de peces, para que en lugar de estar robando de la naturaleza, estén produciendo, para que sean contribuyentes a la naturaleza. Eso es verdadera transformación. Hablemos ahora del caso de las papas, por ejemplo. Venezuela produce papas, o puede producir papas. Este es el precio por kilogramo. Un kilogramo cuesta aproximadamente $4 en Estados Unidos. Si usted tiene una compañía y usted transforma estas papas en papas fritas, entonces las papas fritas de bolsa cuestan $34 por cada kilogramo, las papas chips. Y entonces, en lugar de papas, o mantenerse en el nivel de las papas, nos volvemos un país industrial y comenzamos a producir chips de papa. Porque es un producto industrial. La papa es un producto de la agricultura, está bien, pero el producto industrial los vuelve más ricos. Pero hay otro chip diferente. En vez de chips de papa,
Queremos chips electrónicos. Si a ustedes les gusta Taiwán y China y los americanos, en lugar de hacer esto, usted tiene que producir es un chip electrónico. Y así van a ser mucho más ricos porque están vendiendo el kilogramo de microprocesadores o chips en $15,000 por kilo. Es decir, que de la papa a las papitas había 10 veces y al siguiente paso hay 10,000 veces. Hay muchísimos ejemplos como este mismo de la papa. Pero si no están transformando a una economía industrializada, son pobres. Esto es lo que es la industrialización. ¿Qué es la industrialización? Un país pudiera pensar que está industrializado porque tiene muchas fábricas, pero no es así. Hay muchos países africanos como Suazilandia que tienen muchas fábricas. Yo visité el país hace más o menos 20 años. Tenían muchas fábricas, pero no está industrializado el país, porque solo ofrece su mano de obra barata a las compañías internacionales y no se está haciendo rico el país, porque no tiene la tecnología, no está industrializado realmente. ¿Qué es la industrialización entonces? Es una transformación de la mente y la sociedad, es un proceso de creación de capacidades. Y las capacidades tienen dos componentes. Uno, la parte física, las calles, los puertos, las fábricas, pero más importante es la gente, las personas. ¿Cuál es la mentalidad de los venezolanos, de ustedes? La calidad de las personas. La transformación más importante está allí, en la parte de la mente. Hay dos componentes. Uno es el sistema de educación, que es la parte física, las escuelas, las universidades, pero luego lo más importante son los resultados, los profesores, los trabajadores, los ingenieros, los políticos, los gerentes, las personas que salen de esas instituciones. Y por supuesto, la capacidad institucional. Tenemos que tener buenas instituciones, buenos estados, buenas compañías, instituciones fuertes que convierten la infraestructura física, todas las universidades, escuelas, en resultados reales, en personas que son buenos profesionales. Un ejemplo típico, la última yo di este mismo ejemplo, tal vez será la segunda vez que lo escuchen, pero el ejemplo típico que damos a esto es Alemania. En Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, Alemania atacó a todo el mundo, bombardearon Europa y Europa bombardeó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y quedó completamente destruida. No quedaban fábricas en Alemania, no quedaban escuelas, no había universidades porque todo había sido bombardeado. Muy pocas compañías y fábricas lograron sobrevivir a la guerra, no fueron destruidas. Y las pocas que sobrevivieron se las llevaron los americanos y los rusos. La fábrica de Opel, por ejemplo, que era alemana, fue llevada a Estados Unidos. Se la llevaron los americanos y otras se las llevaron rusos y así comenzaron la industria automotriz de Rusia. No les quedó ninguna fábrica después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en solo 15 años, de nuevo, se volvieron la nación más industrializada en Europa. ¿Cómo es posible o cómo fue posible? Porque todo esto fue completamente eliminado, la parte física, el componente físico de la capacidad, los puertos, las fábricas, las calles, todo fue eliminado. Entonces, ¿cómo fue que en 15 años estaban reindustrializados? Porque esto todavía estaba aquí, esta parte. Estaban los humanos y las instituciones, los profesores todavía estaban allí. Y la parte humana regeneró la parte física.
Si hubiese sido al revés, es decir, que todas las personas educadas de Alemania hubiesen muerto y hubiesen quedado las fábricas sin ser bombardeadas, sin daño alguno, no hubiese sido posible una regeneración tan rápida porque no se podía regenerar a las personas educadas. La parte mental es más importante porque con ese conocimiento se puede regenerar todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de industrialización, la industrialización no se refiere a las fábricas, a las capacidades. Las capacidades son las capacidades humanas. Y aquí entra la ciencia y la tecnología, entran en juego. Si analizamos Venezuela puede rearrancar sus capacidades, pero hay factores que le han frenado. Por ejemplo, la enfermedad holandesa. No siempre es bueno tener mucho petróleo y ser muy rico, como en Holanda. En el siglo XIX o al comienzo del siglo XX, cuando descubrieron el petróleo y el gas, ellos entendieron luego de que esa riqueza les frenó porque hizo que se erosionara su competitividad. Por eso ellos separaron la economía petrolera de la economía real. Es lo que se llama la enfermedad holandesa. Pero los holandeses pudieron recuperarse cuando tenemos petróleo. Este debe utilizarse para el resultado positivo. Y hay que separarlo de la economía. Y hay que apoyar la industria, la agricultura. Por otra parte, los resultados educativos. No es que Venezuela no tenga universidad, sí, tiene muchas edificaciones, pero la calidad de la educación es esencial. El resultado final es lo importante, porque las buenas edificaciones no son tan importantes. Lo que importa es que haya buenos licenciados y graduandos, que hayan buenos jefes de Estado, doctores. Eso es lo importante. La infraestructura física, no digo que no sea importante, y hay que desarrollarla, pero hay factores que son críticos. Venezuela sin duda tiene muchísima suerte porque tiene muchísimos recursos que puede utilizar en beneficio de su pueblo. Su ubicación es esencial, está muy cerca de Estados Unidos, pero Venezuela hoy es el mercado para los productos estadounidenses, no los turcos, no los europeos, sino los estadounidenses. Pero tienen una ubicación tan buena que ustedes pueden exportar a muchos mercados y a mercados muy ricos. La ubicación es esencial. Y luego tenemos a la República Bolivariana. Si puede fortalecerse, puede ser un mercado muy grande, una sociedad muy grande. Y la población allí es esencial. ¿Qué es lo que es esencial para lograr la transformación? Primero, la macroeconomía. Que no haya inflación, que haya una buena política presupuestaria, políticas de ingresos, una sociedad feliz. No como este vecino del norte, muchos millonarios, pero mucho más pobres, y la calidad de la vida a veces muy mala. Se requiere también un buen Estado, un Estado eficiente, con una buena capacidad, que diseñe buenas políticas y que se percate que debe llegar a los resultados. La calidad de las políticas es esencial. Vamos a trabajar también con este aspecto, porque la política es esencial para el desarrollo. Y también un sector privado. No podemos subestimar el sector privado, porque este sector privado es bueno. No es malo por naturaleza, son muy dinámicos. Se requiere entonces un buen sector privado. Si solo nos limitamos al sector público y a empresas públicas, bueno, eso va a fracasar. Se requiere un buen sector privado y un buen Estado o sector público.
Pues bien, veamos la educación y la sociedad. Hubo un pruso en 1720, un príncipe excelente que cambió el sistema educativo e introdujo educación libre y obligatoria, gratis y obligatoria. Tenemos entonces una gran cantidad de personas que lograron educación formal. Ojo, digo formal. Ahora, todos los sistemas educativos hoy en el mundo, en todos los países, trae una cierta versión del sistema de Federico el Grande. Ahora el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI. Federico el Grande fue del siglo XVIII. Entonces ahora podemos entender el sistema formal de educación ya no es tan productivo para esta nueva edad. Entonces ya se ha entendido que el tema de la escuela primaria se requiere una educación más humana, más productiva. Hubo que hacer cambios entonces en el sistema educativo. Y el resultado más importante es que los alemanes inventaron lo que se llama las universidades de segunda generación. La Universidad Humboldt en Berlín era un buen ejemplo en su momento. Los alemanes inventaron los PhDs, los doctorados, ¿verdad? La idea del PhD. Es decir, usted va a una escuela, continúa su educación hasta un PhD. Y se supone que allí usted debe generar nuevo conocimiento. Ahora, las universidades de primera generación no eran más que un camino hacia lo que se llamaba el dogma o la doctrina que le llevaba a la siguiente generación. Es decir, las universidades de primera generación eran universidades donde los libros eran escritos por otros. Usted tenía que leer esos libros y aprender. Y entonces usted se transformaba en una vieja generación y usted enseñaba a una nueva generación. ¿Qué pasaba? Era el mismo conocimiento que pasaba de una generación a otra, pero los alemanes cambiaron el sistema y dijeron: la universidad es un sitio donde usted tiene que generar nuevos conocimientos. Y allí crearon el concepto de PhD. ¿Qué es un PhD? Bueno, en PhD usted tiene que generar nuevo conocimiento con una tesis de PhD que genera nuevo conocimiento. Estas universidades de segunda generación son universidades que transmiten el conocimiento existente a la siguiente generación. Este es el primer paso, es lo que se llama la educación, pues. El segundo es la creación de conocimiento, es decir, la universidad debe crear conocimiento. Ahora bien, ahora en todos los países, Turquía, Venezuela, China, 99.9% de todas las universidades son de segunda generación. Y la mayoría de ellos no funcionan. No son muy útilmente, no lo son. ¿Por qué? Quiero mostrarles algo y luego regreso a lo que decía. Creo que está un poco lejos en mi presentación. Ya, listo. Aquí mostramos las universidades de segunda generación que se han transformado en unas torres de marfil. Es como una iglesia, ¿verdad? Que se aleja de las personas, del común de los mortales. Este tipo aquí es un doctor. Es un doctor en su torre de marfil que elaboró muy buenas tesis, pero nadie lee esas tesis. Por lo tanto, no es útil a la sociedad. Está montado en su torre de marfil, pero hay otra mejor. ¿Se acuerdan de este caso de Rapunzel?
Rapunzel estaba cautiva en una torre, buscando el PhD. Ahora ella es doctora, la doctora Rapunzel. Y está aquí arriba, ella hizo su tesis, pero está lejos de la realidad porque nadie lee lo que ella escribe. De manera que la sociedad no se está aprovechando de este conocimiento. Es bueno tener muchos PhDs como yo, como ustedes aquí, muy inteligentes, honorables, pero no son útiles para la sociedad. Eso es simplemente para la autoestima. Entonces tú dices, bueno, yo he escrito muchos libros. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué he cambiado yo? Pero la sociedad se ha cambiado con estos libros. Entonces son universidades de segunda generación. Desde 1850, donde se creó la Universidad Humboldt, desde los 150 hasta ahora, unos 200 años, más o menos, las universidades de segunda generación aparecieron, pero ahora envejecieron. Son vetustas y no son muy útiles. Estamos nosotros para que se logre la industrialización, para que tengamos mejor tecnología. Producir ¿qué? ¿El chip de papas o el microprocesador, el chip? Entonces, ¿qué se requiere? Tenemos que tener capacidades técnicas, no académicos. Los académicos hablan de 3 componentes de las capacidades para el progreso técnico, el desarrollo técnico. Primero, la capacidad de producción. Por ejemplo, ¿se puede fabricar los chips de papas, las papas fritas? Bueno, es como una tecnología baja, pero no es fácil fabricar una papita frita. No es fácil. Cómo se corta la papita, etcétera. Yo no sé si en Venezuela ustedes producen las papas fritas. No. Si ustedes no producen las papas fritas, requieren una capacidad productora para poder fabricar las papitas fritas con las papas. No es tan fácil como uno cree, pero es más difícil producir los chips, los microprocesadores. Eso es aún mucho más difícil. Pocos países en el mundo, uno es Taiwán, Corea, Japón, Estados Unidos quizá, menos de 10 países tienen las capacidades de generar microprocesadores. Esto es muy importante. Ahora, lo que es aún más importante es la capacidad tecnológica que me permite generar nuevos productos, nuevas tecnologías. Por ejemplo, Steve Jobs, este tipo y su empresa tenían la capacidad de investigación y desarrollo y también tenían capacidades tecnológicas. Pero Apple, la mayor empresa, no tenía las capacidades de producción porque no tenían una fábrica, no les importaba no tener una fábrica. ¿Cuántas fábricas tiene Apple? Eso lo pregunté la última vez. Ellos producen estos teléfonos, iPhone. ¿Cuántas fábricas tiene Apple? ¿Cuántas fábricas tiene Apple? ¿Alguien sabe? Los chinos. Foxconn es el productor. Apple no requiere producir porque Foxconn, que produce iPhones. Dicen hecho en China, pero es desarrollado en Estados Unidos. De manera que para la transformación necesitamos ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, necesitamos capacidades industriales y tenemos que tener instituciones educativas con capacidades técnicas. Ahora, las universidades no están haciendo eso, no están enseñando la tecnología. Si usted tiene un programa de 4 años para un diploma de baile, yo soy estudiante de danza y mi profesor me enseña a bailar correctamente. Y mi profesor, ellos no saben cómo bailar,
Ellos simplemente escriben libros sobre cómo bailar. Y ellos me explican a mí, están sentados, ¿verdad? Mire, señores, así es como se baila. Ahora, si yo quiero bailar bien, ¿dónde debo ir? Me voy por una discoteca y ahí bailo. Yo no requiero un profesor de danza, porque el profesor no sabe bailar. Ellos escriben libros sobre la danza, pero no saben bailar. Entonces, las capacidades técnicas no pueden ser un tema teórico. En las universidades de segunda generación, esas universidades se limitan a la teoría. Y uno aprende a bailar en estas universidades de segunda generación. De manera que el sistema educativo tiene que ser reformado para ayudar al desarrollo económico. Vamos a saltarnos estas imágenes. Si luego tienen preguntas, con mucho gusto puedo volver acá y utilizar esta información, pero en aras del tiempo vamos a saltar esto. Las exportaciones mundiales. 2015 aquí. Las exportaciones totales, 20 trillones de dólares. Las mercaderías o las mercancías, o sea, esto se divide entre servicios y servicios son como servicios financieros, etcétera. Es un cuarto, pues, del total. Y las mercancías representan 3/4. De esta mercancía, la mayoría son bienes industriales, manufacturas, es decir, comercio mundial. Es el comercio de bienes industriales manufactureros. Y estos bienes manufacturados son exportados por 10 países solamente. Y ustedes saben que son, ¿verdad? Entonces, el comercio mundial o las exportaciones mundiales básicamente son exportaciones de 10 o 15 países. Alemania, Estados Unidos, Corea, Japón, China, etcétera. 10 países solamente. Ahora, ¿qué hace el resto de los países? Muy sencillo. ¿Qué hacen los países ricos? Cualquier país rico. 60% de sus exportaciones se encuentran en 3 categorías de productos. Equipos de transportes, vehículos, aviones, barcos, trenes. El segundo son químicos. El tercero es otras maquinarias. Cualquiera, como esta, o la pantalla, o los bombillos, etcétera. Ellos exportan, entonces, estos países ricos exportan la mayoría de las exportaciones mundiales. Venezuela no está aquí. Ni Níger, ni Turquía, ninguno de ellos. ¿Qué hacen los países más pobres? ¿Qué exportan ellos? Materias primas. Materias primas básicas. Recuerden a Prebisch, el profesor Prebisch, que hablaba mucho de esas cosas hace 60 años, ¿verdad? El doctor Prebisch. Y él lo dijo, esto no los va a enriquecer a ustedes. Sacar un producto del subsuelo y venderlo no nos va a enriquecer. Mi país preferido, Níger, ellos exportan uranio sin este país. Exportan un poquito de químicos, textiles, que luce industrial, pero son textiles que no han sido procesados, como filamentos o algodón. Entonces, exportan un algodón básico, ¿verdad? Sin procesarlo. O lo transforma en un elemento básico, pero que no es realmente procesado, pero es un producto muy barato. Otros tienen combustibles, otros tienen pieles, productos animales, minerales, básicamente materias
básicas. Como decía Prebisch, no hay cambio porque no han transformado su economía. Si vemos en cambio a Corea, Corea debe estar por acá. En 1960, ellos exportaban igual que como hace Níger hoy. Tengo una transparencia, pero no quiero ocupar más tiempo. 60 años después, Corea, antes, su exportación era como la de Níger. Y al transformar la economía en Corea del Sur, y al pasar al patrón de exportación de los países ricos, se transformaron en un país rico en Corea del Sur. En lugar de que hacían antes, no hay un solo gramo de materia prima que sea exportado por Corea del Sur. ¿Qué exportan ellos? ¿Qué exporta Corea del Sur? ¿Qué exporta Francia? Ese es gran exportador de electricidad. Y esa electricidad es producida con un producto básico que es uranio, que se lo reciben gratis porque ellos se lo roban a Níger. Obtienes un uranio gratis de Níger, casi prácticamente gratis de Níger, y ahora tú produces un bien que es de gran valor, que es la electricidad, y nosotros hicimos un cálculo, apenas pagas 2% a Níger. Ese es nuestro cálculo. Así es como se enriquece. No digo que para que se enriquezcan tienen que robar el uranio, no. Es para que ustedes vean el esquema de robo. Bueno, eso era un poco sobre la educación y la industrialización. Ahora vamos a hablar de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología son buenas. Las industrias también son buenas. Lamentablemente, en el mundo actual, son dos cosas, dos islas separadas. Y el tema de hoy es, número uno, hacer énfasis en que son islas diferentes actualmente y luego cómo podemos unirlas. ¿Qué hacen los científicos? Los científicos tratan de responder preguntas. Ellos quieren saber por qué. Incluso un físico, por ejemplo, quiere responder esta pregunta, ¿por qué? Es como filosofía. De alguna forma es casi filosofía. Pero los ingenieros no tienen ese lujo. El ingeniero tiene que responder la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puedo producir? ¿Cómo puedo hacer los chips de papa a partir de las papas? Este señor de arriba no sabe. El ingeniero tiene que entender y tiene que dar una respuesta. Por eso es que los ingenieros son diferentes de los científicos. Hay que saber también cómo puedo fabricar chips electrónicos, microprocesadores. Esa es la otra pregunta. Acá los científicos están en su laboratorio, por supuesto, muy cómodos, tomándose su café y pensando y haciendo pruebas. Por cierto, mi mamá es científica, no crean que es que a mí no me gustan los científicos, pero son personas diferentes de los ingenieros. Nosotros necesitamos ingenieros para que los ingenieros hagan la vida mejor para nosotros, para que se pueda industrializar el mundo. Y la respuesta que ellos están tratando de dar es ¿cómo? El producto de los científicos son los trabajos científicos que ellos escriben, mientras que el producto de la industria es un producto como tal. Por ejemplo, el ingeniero desarrolló esto para que yo lo pueda utilizar. Es un producto, un ingeniero creó. Y el científico utiliza esto. Esas son dos categorías diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fusionar esas dos categorías. Podemos conectarlas. Aquí vemos a los científicos en los laboratorios y aquí vemos a Einstein y uvas y Niels Bohr. Estaban ahí, Niels Bohr y Einstein tomando café, muy relajados.
Tenían un cafecito y el ingeniero les dice, por favor, hagan silencio y pónganse a calcular. Hagan la bomba para que podamos ir a matar a los japoneses. Eso es lo que, así piensan los ingenieros. Le dicen al científico, haz silencio y produce algo. Y el producto pudiera hacerte rico. A veces el producto es un producto negativo, como una bomba atómica. No queremos hacer bombas atómicas, pero sí algún tipo de producto, ¿no? Entonces, la idea es cómo conectar estos cerebros, el conocimiento de acá, con el mercado del otro lado, para un resultado positivo, por supuesto, no para los resultados negativos. La ciencia y la tecnología son buenas. De manera intuitiva podemos decir que sí, que es buena porque genera crecimiento económico. Nadie te va a decir, nadie les va a decir, y nunca van a pensar ustedes que la ciencia y la tecnología son malas, que son malas para el crecimiento. Por supuesto que son buenas para el crecimiento. Pero los economistas estudiaron esto y algunos estudios dicen que sí, que empíricamente se podía apoyar la idea de que la tecnología genera crecimiento, pero otros estudios no muestran ninguna relación. Es decir, que podemos decir que nos gusta la ciencia y la tecnología, pero los investigadores nos dicen que no hay una correlación fuerte entre las dos cosas, entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo como tal. ¿Por qué ustedes creen que esto puede pasar? Que la ciencia y tecnología es buena, pero no genera crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque son dos islas separadas, tienen que unirse, fusionarse. Mientras más fuerte era el impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Tenemos que combinar entonces las universidades de segunda generación, conectarlas con el mundo real. Esa es la tarea. De otro modo, las universidades son muy bonitas, hacen cosas buenas, pero nadie se beneficia realmente de ello. Pasemos adelante estas láminas. Tal vez puede ser porque el sistema de educación es ineficiente, tal vez porque el mercado está muy lejos, porque porque las firmas industriales no son fuertes, o tal vez el gobierno no tiene la capacidad necesaria, tal vez no tienen las personas que entiendan el desarrollo tecnológico, no pueden hablar con los profesores y los profesores no quieren hablar con ellos porque son dos tipos de personas diferentes. Y otro elemento, otra razón posible es que el Estado no sea bueno, que el Estado no está intentando unir esas dos áreas de conocimiento, los ingenieros y los científicos. Vamos a ver entonces el caso de Tesla. Hace 10 años, yo creo que puedo encontrarlo incluso ahora. Yo tengo una presentación sobre Elon Musk. Esa presentación de hace 10, 15 años hablaba de la idea de que un carro eléctrico podría cambiar el mundo. Una pequeña compañía, muy pequeña, tenía una presentación. Se lo presentó al gobierno americano para que le dieran fondos del gobierno americano, apoyo del gobierno americano. Esa fue la idea en algún punto y esta persona tomó esa idea, la desarrolló y logró esos fondos del gobierno de personas con dinero y ahora él es rico. Él está en la lista Forbes. Él es un ejemplo de un empresario con suerte y éxito. Un empresario de la tecnología, por supuesto, del área tecnológica. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo les acabo de decir? Esta persona tal vez era un profesor, tal vez era un ingeniero, que tenía una buena idea, pero tiene muchas buenas ideas, de hecho. Hay muchas ideas buenas. Hay más personas inteligentes. Dios hizo muchas personas inteligentes. Siempre hay ideas alrededor, pero muy pocas de las ideas se vuelven realidad. ¿Por qué? Porque hay un nexo que falta, la etapa de comercialización.
Para que una idea se vuelva un producto, necesitas la comercialización de una forma exitosa además. Ese es el problema. Y comienzas con una idea y la llevas hasta un producto y el viaje tiene muchos valles que se llaman valles de la muerte. Y ahí es como si hubiera cocodrilos y animales peligrosos que te pueden comer. Se pierde tu tiempo, tu dinero, desde este punto A al punto al final. Él, Elon Musk, tuvo suerte y al mismo tiempo fue muy inteligente, entonces él sobrevivió todos estos valles de la muerte que se encuentra una compañía durante su tiempo de desarrollo. Él logró explicar su idea, logró desarrollar esa idea con buenos ingenieros y logró atraer capital para apoyar el desarrollo de esa idea y la construcción de las fábricas y pagarle a los ingenieros. Es un buen líder, entonces. Es un hombre exitoso y probablemente también tiene suerte, pero el gobierno se aseguró. Por ejemplo, digamos el caso de Venezuela. Las personas inteligentes tienen buenas ideas y las compañías generan nuevos productos y necesitan ideas. Se necesitan los elementos adecuados para que ese producto de las ideas pueda llegar al mercado de este modo. Ya lo vamos a ver en esta lámina. Desde la producción de una papa, del productor de una papa, hasta convertirse en el productor de chips de papa. Para eso necesitas un buen gobierno, necesitas buenos empresarios y necesitas un buen sistema, incluyendo el sistema financiero, que también hay que ser bueno. Y desde las papas fritas o los chips electrónicos o microprocesadores, necesitas esa misma realidad, pero mucho más grande. Necesitas muchos mejores empresarios, muchos mejores ingenieros, mucho mejor gobierno, mucho mejor apoyo. ¿Es esto lo que se requiere para la transformación en la industrialización? Ayer visitamos al ministro de Industria y él estaba explicando que ahora hay muchos productos que antes Venezuela tenía que importar de otros países y que ahora Venezuela ya puede fabricar esos productos. Eso es un ejemplo de la comercialización. Es decir, que Venezuela ahora puede producir algunos productos que antes tenía que importar. Pero esto no debería ser limitado a unos pocos productos. Venezuela tiene que volverse un país donde la comercialización, el desarrollo de nuevos productos por grandes compañías, por los empresarios, buenas compañías, ocurra todo el tiempo. Para que en 20 años, 15 años, en lugar de ser un país que exporta solo petróleo, Venezuela exporte chips de papa, microprocesadores, carros, y Venezuela sea un país rico no por el petróleo que el Dios le dio, sino por la industria que ha desarrollado. Esa es la transformación. ¿Y cuál es el rol de la universidad en todo esto? Yo creo que la universidad puede ser un actor muy influyente en este proceso. Esta es la parte más importante de la presentación, que no es muy larga, de hecho. Hay un científico, un economista, que trabaja con mi universidad, es holandés, y está afiliado a mi universidad. Él escribió este libro fantástico llamado La Universidad de Tercera Generación. Yo creo, el profesor Visema, él puede ser clasificado a esta nueva idea. Y también escribimos un libro juntos que se llama
hacia el aprendizaje de tercera generación. El aprendizaje y la enseñanza de tercera generación. Es sobre cómo podemos tener una nueva generación de universidades que puedan conectar la academia, el lado académico, con la sociedad directamente para lograr desarrollo. ¿Cómo convertir entonces estas torres de marfil en una institución que sea parte de la vida real, parte de la economía real del país? Vamos a olvidarnos de esta lámina. No, tengo que mostrarla, efectivamente. Los académicos en algún momento propusieron soluciones. Esta es una de las más famosas, se llama la triple hélice, pero es filosofía, de nuevo. Solo dice que el gobierno, la universidad y los negocios tienen que unirse, o las compañías tienen que unirse como una triple hélice, como el ADN. Y todo el mundo piensa que esto es maravilloso, nadie lo va a objetar, pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? 99.9% de los países, de las universidades en el mundo son universidades de segunda generación. Están separadas de la sociedad así, y aunque están tratando de hacer cosas en conjunto con el gobierno y con las compañías, no hay resultados reales o son muy pocos. Tal vez entonces una mejor respuesta es la universidad de tercera generación. ¿Qué es una universidad de tercera generación? La universidad de segunda generación tiene 2 funciones y la universidad de tercera generación tiene 3 funciones. Las primeras 2 son las mismas: educación y generación de nuevo conocimiento. En una universidad, los científicos escriben sus trabajos para generar nuevo conocimiento y él también enseña. Así que esta generación aprende lo que la generación anterior sabe y así se cambian los roles. La generación nueva se vuelve la generación vieja y ellos enseñan a la generación nueva que viene, a la generación siguiente, el conocimiento que esto mismo pasa en la universidad de segunda y tercera generación. La tercera función, la universidad de tercera generación, está definida simplemente como desarrollo económico, que contribuye de manera directa al desarrollo económico. Es decir, que sacamos esa universidad que está como por allá en el cielo y la traemos directamente al mundo, a la vida real. ¿Cómo hacemos eso? Un buen ejemplo es la Universidad de Stanford. Todos ustedes han escuchado sobre la Universidad de Stanford. En los 40, en 1940, luego de la Segunda Guerra Mundial, Stanford era una universidad casi que no la conocía nadie. Una universidad en California muy pequeña. Y vino este hombre, Frederick Terman, y él fue decano de la universidad. Y él evaluó la situación, vio que había potencial en Stanford, pero tenía que hacerse algo para hacer realidad ese potencial. ¿Y qué fue lo que hizo? Él dijo, tenemos que atraer personas inteligentes, especialmente en el área de física, porque en esa época la electrónica no estaba muy desarrollada y la física era el núcleo de la electrónica. Él era un físico, de hecho, y él vio que la tecnología de los semiconductores, que es la base de todo, las computadoras, todo lo que nosotros utilizamos hoy en día, él vio que ese era el futuro. Y él sabía que necesitaba los ingenieros y los físicos, los PhD, y él atrajo a todas esas personas, utilizó dinero del gobierno para atraerlos a los programas de PhD y al mismo tiempo programas de investigación, y les dio la noción de que debían comenzar sus propias compañías. ¿Pero cómo?
vinieron 2 hombres jóvenes y les dijo, su PhD en este campo, les vamos a pagar mucho dinero como asistentes de investigación mientras están haciendo el PhD, pero al mismo tiempo ustedes van a comenzar su propia compañía. No le podemos dar dinero para eso, pero tenemos mucho terreno porque la persona que creó Stanford originalmente le dio mucho terreno a la universidad. Entonces lo que les dijo es, bueno, vamos a hacer pequeñas oficinas y les vamos a dar esas oficinas a ustedes. Por unos años ustedes no van a tener que pagar renta, pero luego después sí van a tener que pagar alquiler. Y así ustedes pueden comenzar su compañía. Y esos 2 hombres, su apellido era Hewlett y el segundo era Packard. Entonces esos 2 estudiantes de PhD generaron la compañía que hoy llamamos HP. No había una compañía como esa, solamente había en la universidad una visión. Y así él fue invitando todos estos cerebros, estas personas inteligentes, y logró una universidad de tercera generación, de facto. Él no conocía ese concepto, pero él lo que estaba haciendo era moverse por la necesidad. La necesidad es la madre ¿de qué? De las invenciones. No tenía dinero, no tenía recursos, lo único que tenía era un montón de tierra, de terreno, y pues construyó pequeños edificios y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a improvisar esto así. Y a partir de eso surgieron 2 cosas. Uno, una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Stanford, y segundo, Silicon Valley. A partir de esto, a esto. Ahora, la Universidad de Stanford, ya lo revisé el otro día, los fondos, los recursos de la universidad son 37 millardos de dólares. No es su presupuesto, es la riqueza de la universidad como tal. 37 millardos de dólares, una sola universidad, de la nada. Entonces, con esa visión, este hombre, Frederick Terman, convirtió una universidad desconocida en una de las universidades más innovadoras y más conocidas del mundo. Y también creo que tengo imágenes también acá, Silicon Valley, hermoso Silicon Valley. Miren esto, algunas imágenes. Estos son los sede de Apple, esto es Facebook, esto es HP, Oracle, todas las compañías famosas. Silicon Valley en sí mismo es una economía más grande que la economía de Venezuela. 30 millones de personas tiene Venezuela y Silicon Valley, su economía es 4 veces más que la de Venezuela y no tienen petróleo. No tienen ni agua. Ustedes saben que en California hace falta el agua. Tienen que importar el agua de Nevada. No tienen recursos. Lo único que tienen es el recurso de acá, la mente. Y la transformación que lograron. Ahora, entonces, luego de Stanford, el segundo mejor, la segunda mejor universidad de tercera generación es mi universidad. Por supuesto, somos una universidad pequeña, no tenemos 37 millardos de dólares, pero sí tenemos muchos proyectos de inteligencia. Quiero mostrarles esto como un ejemplo. Tal vez les guste. Somos una universidad joven, tenemos solo 40 años, 4 años, solo 4 años desde nuestro inicio. Y estamos tratando de hacer 3 cosas. Como universidad de tercera generación, 1, la educación, es decir, que enseñamos. La segunda es que generamos nuevo conocimiento, escribimos trabajos, escribimos libros. Pero la tercera cosa es que tratamos de generar patentes, diseños con su licencia aprobada. Y tratamos de comercializarlos también. Hasta ahora, tenemos 45 patentes y diferentes modelos, productos nuevos. 19 de ellos ya convertidas a patentes internacionales.
Y bueno, no es un éxito muy grande, pero todavía es bueno para nosotros. Tenemos 3 de estas tecnologías que ya recibieron la licencia para trabajar directamente con una compañía. Tenemos una máquina, por ejemplo, electrónica que prueba la calidad de un cable. Las compañías alemanas que desarrollan los cables que se producen en una fábrica, con su producto pueden probar solo un cable, pero nuestro producto puede probar 10 cables a la vez. Nuestro producto es 10 veces mejor. El costo y el precio es 1/3. Nosotros hicimos la licencia de este producto a una compañía, por supuesto, porque nosotros no lo podemos vender directamente al mercado. Nosotros somos una universidad, pero las compañías sí pueden. Y pagamos a través entonces de la compañía para poder vender. Tenemos esas 3 licencias ya que las hemos logrado. ¿Qué más? Somos parte de una zona industrial, como un parque industrial, y tenemos más suerte que Stanford porque cuando Stanford se creó no había nada como esto, no existía algo así. Pero en nuestro caso, estas compañías, las compañías industriales, fueron los que crearon nuestra universidad. Las compañías se unieron y crearon la universidad para mejorar la educación, para educar nuevos ingenieros y personas gerentes, por ejemplo, para la exportación comercial. Tenemos mucha más suerte entonces que Stanford. Tenemos 6.500 negocios y hicimos empleados que esas compañías exportan muchos productos y nuestro trabajo es ayudarles a mejorar su tecnología y sus exportaciones. Y tenemos también nuestro tecnoparque, que es donde tenemos una compañía tecnológica nueva que puede venir. Es un área, donde las compañías tecnológicas pequeñas y nuevas pueden comenzar a trabajar. Son como incubadoras para que las compañías puedan establecerse. Así, una idea que tienen algunas personas que todavía no es parte de una compañía, esas personas pueden venir, sentarse, por supuesto se registran y se les da algunos recursos para que ellos puedan desarrollar su idea hasta que se establezcan como empresa. Tenemos entonces los diferentes parques industriales de negocios y de tecnología. Tenemos una compañía también de inversión. Yo soy el director y está registrada en la Bolsa de Valores. Es una compañía de capital de riesgo en la que, por ejemplo, viene un hombre como Elon Musk hace 20 años con una buena idea. Y lo primero que necesita esa persona es inversión, necesitan dinero, necesitan fondos. Entonces nosotros somos el fondo. Hay también algo más. Lo que nosotros hacemos es que cada estudiante en nuestra universidad, en su primer año, tiene que ser parte de un grupo de empresarios y generar un producto nuevo, un producto que no exista en el mercado y que tenga un mercado potencial. Es decir, que hay que cambiar la mentalidad del estudiante en el primer año, tiene que desarrollar un producto nuevo y después tiene que presentárselo a un grupo de inversionistas para obtener los fondos para ese producto. Esto es muy importante porque quiere decir que desde un principio hay que enseñar al estudiante que está muy bien. Vienes a la universidad durante 4 años, eres un tipo bien chévere, una chica chévere, tienes un excelente diploma y estás buscando por un empleo, nadie te quiere contratar. Pero entonces, en lugar de buscar un empleo, ¿por qué no tratas de transformarte en un Elon Musk? Es decir, transformarte en un empresario, crear un producto nuevo. Esto requiere un cambio de mentalidad, porque ellos no tienen esa mentalidad. Ellos tienen una mentalidad muy sencilla. Es decir, uno va a la universidad,
obtiene un diploma y luego busca un empleo. Eso es lo clásico. Hay que cambiar esa mentalidad. Cambiamos entonces el plan de estudio para que todos los estudiantes de un principio atraviesan ese proceso y comienzan a pensar de manera distinta. Yo lo he visto. Comienzan a pensar de manera distinta, hablan de manera distinta. Estos estudiantes, algunos de ellos, esta es una empresa, una que ya mencioné, crearon un incubador. Es decir, ellos presentaron su organización, seleccionan un grupo de estudiantes con el mejor producto. Si les gusta, le dan el espacio en la incubadora, les dan el financiamiento para que inicien su producto y que éste se transforme en una empresa. Hemos hecho otras cosas también. Todos los estudiantes pueden entrar en esta unidad y pedir un espacio en la incubadora. Gente que viene de muchos países. No creo que haya nadie de Venezuela hasta ahora, pero hay 18 países o muchos más. Vienen acá con su producto y nosotros les damos un espacio. Les damos muchos espacios de esta forma para que ellos creen sus propios productos y ellos comiencen a generar y a crear su propia empresa mientras son estudiantes, mientras estudian. De hecho, traje una persona que está con nosotros en ese proyecto y puede presentar su producto. Esto es muy útil. Y eso lo consiguen solamente en Austin. No está en Venezuela, ni en Stanford, ni en ninguna otra parte. Esto es un invento nuestro. El día de la presentación, ese día de presentar un producto, eso no lo tiene en ninguna otra parte. Solamente nosotros lo tenemos. Y estamos obteniendo excelentes resultados. Este es nuestro fondo de investigación, que no es muy grande, pero es un fondo de investigación donde financiamos proyectos de los profesores, porque los profesores a veces trabajan con los estudiantes y se unen empresas y cada año financiamos cerca de 20 a 30 nuevos proyectos, sobre todo científicos, no comerciales. Pues bien, esta es mi última transparencia. Algunos de nuestros estudiantes pueden hablar de sus experiencias en la actividad docente de las universidades. Ellos deben pasar un día a la semana, cada semestre, en una empresa. En nuestra universidad, cada estudiante debe pasar una semana o un día a la semana en una empresa. De manera que cuando se gradúan como nuevos licenciados, pero con 4 años de experiencia laboral. Se acaban de graduar, pero tienen una experiencia laboral. Y aquí, estudiantes que hablan acerca de su experiencia y consiguen empleo muy rápidamente, porque las empresas dicen, mira, ya tú trabajaste conmigo un tiempo, me gusta. No tenemos internet y no podemos mostrar esto acá, pero es para que ustedes tengan una idea, pues. ¿Qué hacer para fusionar la ciencia y la tecnología con la industria aquí en Venezuela? Bueno, esa es tarea de ustedes, eso les corresponde a ustedes hacerlo. Esa es su tarea, esa es su tarea. I think this is the last slide. Some of our students talk about their experience with the teaching in the university, by which they have to spend
one day in a week, every semester in a company. So I don't express it very well, but in our university, muchísimas gracias por su intervención y por sus recomendaciones. One week, leídos como somos en la triple hélice y tomando en consideración algunos de los contenidos que Leiderdorf hacía mención, en Venezuela hemos desarrollado una versión dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que hemos dado por llamar la cuarta hélice, que también se de incorporar a cultores y cultoras, personas que están asociadas al sistema como poder popular. Tenemos 4 hélices, que sería gobierno, industria, universidad y poder popular. Y así lo establece la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde su primera versión en el año 1000 hasta la más reciente en el año 2022. El marco legal. Muchísimas gracias al doctor Muratz por su intervención.